Sean todos bienvenidos a Hope Podcast. Bienvenido. Javier, un ¿Cómo gusto. estás, ñaño? ¿Cómo Bien, estás? gracias a Dios. Bien, De qué hecho, bien. el día de hoy hemos venido recargados, déjame decirte, con un Sí, tema verdad, muy importante y también total. un poco polémico, pero lo importante es aclararlo bajo la luz de la palabra. Y que, y que la verdad sea totalmente libre, siempre, Amén. siempre. Hoy hablaremos de una historia bíblica que nos deja una valiosa lección sobre la reverencia y obediencia a Dios. El fuego Ya, extraño ofrecido por Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Exploraremos cómo este acto de desobediencia impactó su relación con Dios y, más importante aún, Javier, cómo esta historia sigue siendo relevante en el contexto de cómo llevamos ante los ojos de Dios nuestra vida y nuestro servicio en la iglesia. actualmente. ¿Qué significa ofrecer fuego extraño en nuestra época? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestro servicio esté alineado con la voluntad de Dios? Ya, Vamos a tener un momento de reflexión sobre el llamado a un servicio genuino, guiado por el Espíritu Santo y en comunión con su presencia. ok. Para lo cual nos centraremos bíblicamente en los libros de Éxodo y Levítico. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, aparentaban ante el pueblo de Dios llevar una vida correcta, ser hombres justos y verdaderos líderes espirituales, considerando, Javier, que no eran simples levitas. De hecho, ambos eran herederos de la posición de sumo sacerdote. Para entrar en Mm, contexto bíblico, previamente iremos al libro de Éxodo, capítulo 24, entre los versículos 9 y 10. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. El 10 dice, y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Wow. ujú. Imagínate, Javier, ver algo que está fuera de lo que has visto terrenalmente hablando. Ya. Encontrarte con un escenario completamente distinto a lo cual tú podías ver en ese momento, que era el monte Sinaí. Ok. Que tú lo que podrías ver en un monte son rocas, podrías ver monte, podrías ver animales, pero en este contexto, cuando estaban en la presencia de Dios, tú podías ver un lugar completamente distinto, un lugar que no parecía incluso de la época. Ok. Cosa que eso llamó la atención de Aarón, de Moisés, de Nadab y Abiú, Ok. y quedaron sorprendidos del poder y la presencia de Dios en ese momento. Ok. Entonces, Nadab y Abiú, al igual que los 70 ancianos, tuvieron el privilegio de ascender hasta la mitad del monte Sinaí y ver desde un sitio privilegiado cómo Moisés hablaba con Dios. Ok. Mientras que el resto del pueblo de Israel, ellos estaban alejados de los límites. Ellos no podían ni siquiera estar como estaba Nadab y Abiú, como a la mitad del monte, no. Ellos estaban abajo porque no podían resistir la presencia de Dios en ese momento. Entonces, de hecho, lo único que desde abajo los israelitas podían ver, dice en la Biblia, era humo y relámpagos, Ok. es decir, la manifestación entera del mismísimo creador del universo. Ok. Para eso nos vamos ahora al libro del Éxodo, nos vamos al capítulo 24 mismo y nos vamos al 11. Dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron a Dios y comieron y bebieron. A ver, Andrés, imagínate que el Señor te invite a su presencia siendo un simple mortal, un simple humano, y te diga, ven, te invito, siéntate en mi mesa, come y bebe. Imperfecto con las manchas que tengo. Un privilegio total para un ser Wow. humano imperfecto. Un privilegio Wow. total compartir un momento directo con la presencia del No, Señor, imagínate, que es sería. algo que ahorita para nosotros poder tener esa comunión, como sabemos, Dios nos dejó a nuestro amigo Espíritu Santo para que en la comunión que tenemos con Él nosotros podamos encontrar esa oportunidad de poder experimentar el poder y el amor de Dios en nuestras vidas. Entonces, Nadab y Abiú habían tenido el privilegio más grande, Javier Andrés, el privilegio más grande, haber Ok. estado tan cerca de Dios como casi nunca nadie lo había estado, solo Moisés. Ok. Tengan presente eso. Habían tenido un privilegio grande.
estaban sirviendo al Señor, no eran simples levitas, repito, tenían el rango de sacerdotes. Entonces, ¿qué pasaría después de ese momento? Dice que en el primer día del servicio del tabernáculo, Aarón y sus hijos fueron ungidos en una gran ceremonia que tuvo 7 días de duración. Todo esto luego de que la construcción del tabernáculo se había completado. Aarón ofrecía la primera ofrenda por el pecado. Cuando esta gran ceremonia se estaba dando a cabo, fue interrumpida por un milagro precioso. En Levítico Ah, 9:24 lo relata de la siguiente manera. Dice, y salió un fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Enseguida vino otro milagro, Javier Andrés, pero este ya fue a manera de elección. ok. En Levítico 10, de los capítulos 1 al 3 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego, dice, Ok. sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y Wow. murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en lo que a mí se acerquen me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Javier Andrés, ¿qué dice en el libro de Hebreos 10:31? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Su ofensa fue haber utilizado un fuego distinto al que Dios les había mandado. Ok. En este caso, tú me preguntarás, ¿cuál fue ese fuego extraño que, bueno, ofrecieron delante de la Bueno, presencia del qué Señor? fue lo que hicieron? Claro, ¿qué fue lo que hicieron para haber levantado, en este caso, el furor o el enojo del Señor? Lo que sucede, donde ahí dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Mm, Nadab y Abiú, Javier Andrés, mm, desestimaron y deshonraron la presencia de Dios al entregar un servicio de manera inapropiada, sin el debido respeto. mm, Estaban ante la presencia de nuestro Creador. así es. Entonces, ese fuego extraño fue el que hizo que se encendiera la llama de juicio de Dios contra ellos hasta el punto de consumirlos, de quitarles la vida. Wow. Imagínate Wow. en esas circunstancias cómo se ha de haber sentido Aarón, padre de Nadab y Abiú, desconsolado total. Pero el Dolor Señor le total. dijo, no llores, por favor, retiren los cuerpos. No podía haber ningún tipo de queja de parte de Aarón en ese momento porque fue lo que Dios les mandó. Entonces, en el acto, este mismo fuego extraño es el que hoy en día, a ver Andrés, aviva la doctrina en la iglesia moderna, Ok. intercambiando la autoridad de las escrituras inspiradas por el Espíritu de Dios por filosofías que en este caso muchas veces carecen del fundamento bíblico. Puedes Ok. ver ahorita que ese fuego extraño es el que enciende manifestaciones raras, donde lamentablemente podemos ver que se practican o se predican todo tipo de palabras que van basadas en base a la prosperidad, que van basadas tal vez en el hecho de que no, ¿sabes qué? Dios es amor, pero omiten la parte de que también es fuego consumidor. Wow. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en las iglesias el día de hoy realmente, Javier Andrés? Tú te estás dando cuenta de que el ser humano, con tal de ganar masas, con tal de ganar el foco, Influencia. influencia, reconocimiento terrenal, Ujú. están torciendo la palabra de Dios, están torciendo las escrituras, están profanando la palabra de Dios y lo que están haciendo es manejarla en base a su conveniencia. Básicamente la llevan a un concepto que ellos creen correcto. Así es, a lo que es Ok. su propia prudencia, lo Ok. que es su propio criterio. O sea, básicamente lo que nosotros creemos correcto, lo practicamos, más no lo que realmente es correcto bajo la palabra y mandamiento del Señor. Así es, Ok. para lo cual nosotros tenemos que basarnos en la palabra. Ahora, Javier Andrés,
puede ser de que tú me digas, bueno, pero en ese contexto, en esa época, el tabernáculo era el templo o era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. En Ujú. los tiempos actuales ya no existe el tabernáculo como tal. Pero, ¿qué te dice el libro en la primera de Corintios, capítulo 3, del versículo 16 al 17? Ok. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. A ver, Andrés, el mensaje es claro. Conciso. Como pueblo de Dios, no podemos permitir que venga a nuestra vida una falsa doctrina. Ok. Una doctrina con ese fuego extraño. Bueno, tú te preguntarás, Andrés, pero ¿cómo evitamos aquello? Ahí es donde Yo te empieza voy a lo bueno. decir, Javier, debemos estudiar y escudriñar las escrituras. Exactamente. No solamente leerla, sino más bien escudriñarla, que es una palabra importante, Es ¿no? una palabra importante. Una cosa es leer, otra es escudriñar. Analizarla, estudiarla, entender el contexto al cual se refiere un versículo como tal o un texto. Por eso es que, ¿qué te dice en el libro de Juan, capítulo 5, 39? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Un versículo más para complementar. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente Gloria al Señor. preparado, Javier Andrés, para toda buena obra. Amén. Entonces, ¿cuál es el análisis o la síntesis de todo lo que hemos hablado, Javier Andrés? Que al leer la palabra de Dios no seremos presa de lobos disfrazados de ovejas. Ok. Y al contrario de todo, seremos llenos del único fuego que debemos permitir que nos encienda el alma y el corazón, Así es. que es ese fuego sagrado de Dios De consumado en Jesús. nuestras Amén. vidas y que nos permitirá tener una mirada fija en su presencia Así es. y no en el hombre, porque eso es un problema que pasa o aqueja bastante en la iglesia en la actualidad. Hoy en día. Hay hermanos que son seguidores de hombre. El Wow. hombre es imperfecto, el Wow. hombre se equivoca, comete errores. ¿Qué te dice realmente la Biblia? La Biblia te dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es santo, que Dios es perfecto y que Dios es el único, el camino, la verdad y la vida. Dios es en el cual tenemos que centrar nosotros la mirada, Javier Amén. Andrés, y no en el hombre. No en las cosas terrenales, sobre todo. Claro, eso es lo que pasa ahora. Como te digo, hay iglesias que predican ahora bastante sobre el tema de la prosperidad, pero como te digo, dan el mensaje a medias, no dan el mensaje Exactamente. completo para no perder congregación. Ellos lo que dicen, no, ¿sabes qué? Eh, Dale todos los diezmos al Señor y bendice eh, con una u otra manera y tú vas a ver de que el Señor te va a prosperar y las cosas realmente las dicen a medias, Claro, no o en un sea, contexto en fin total de y cuentas completo. es un mensaje con una finalidad en beneficio a ellos mismos, ¿no? Claro, ya es algo que tú ves que va tergiversado, que es realmente la palabra de Dios, y ¿Ok? tú ya puedes ver este tipo de conceptos o este tipo de interpretaciones de la palabra que no son correctos. Amén. Entonces, ¿qué te dice realmente la Biblia en el libro de Hebreos 13 y 8? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eso Amén. quiere decir que lo que acabamos de leer en los libros de Éxodo y en el libro de Levítico está vigente hasta el día de hoy. Así es. Y si se dan cuenta, como les digo, ahora pasa y yo he podido ver con mis propios ojos de que a la hora de servir en el altar, como decía previamente, no existe ya la reverencia. Tú ves que la gente va vestido de manera incorrecta. Para remate, a veces, bueno, podemos ver otro tipo de cosas que son, como decíamos, polémicas, pero que la Biblia claramente también las tipifica Claro, o y sea, tal. justamente yo le llamo a esto como que
ese cristiano moderno, claro. porque hace detalles importantes, los hace de menos. Entonces es ahí cuando nos equivocamos. Y yo siempre le he dicho a las personas, por ejemplo, que me dicen, bueno, pero ¿y qué hay de malo en que yo vaya a la iglesia con aretes? ¿O qué hay de malo que yo vaya tal vez con un vestido extremadamente ajustado? Es lo que sucede en estas circunstancias, Javier Andrés, y por las cuales yo siempre le digo a la gente, pregúntenle al Señor en oración, Señor, ¿en qué me beneficia? ¿En qué me ayuda realmente a crecer en espíritu? Que yo vaya de esa forma a la iglesia o que yo me ponga tal vez en el altar siendo hombre, aretes para servir. ¿En qué edifica ese tipo de acciones para que tu presencia y tu espíritu crezca en mí? Y bueno, ustedes me dirán después, porque Dios es verdadero y Dios habla. Pero Dios le habla a quien realmente lo busca con un corazón constricto y humillado, dice la palabra. Predispuesto. Tiene que haber esa disposición, así es. Así es. Entonces eso, Javier Andrés. Y otro punto que es muy importante, que eso yo ya lo hablo como testimonio personal, cuando yo comencé de dejar de practicar lo que antes yo hacía, que era cantar, por ejemplo, en bares o cantaba, por ejemplo, en reunioncitas, canciones que no eran cristocéntricas o canciones que no nombraban al Señor de manera directa, yo me sentía en ese momento muy alegre. Pero cuando yo comencé a ir a la iglesia, a mí me dijeron, Andrés, ¿no quisieras tal vez servir en la adoración, servir en la alabanza? Muchos dirán, oye, yo estuve sentado ahí en lo que tiene que ver con los discipulados, en lo que tiene que ver con el aprendizaje de la palabra, bautismo, etcétera, y no me tomaron en cuenta, y este chico que recién llega y que todavía está aprendiendo de la palabra del Señor o que tiene costumbres o cosas que todavía son mundanas que tiene que dejar, lo están escogiendo. ¿Para qué sirva? Como decíamos, el altar de Dios es un altar sagrado. Eso quiere decir, Javier Andrés, que no cualquiera se puede parar en él a servir, a predicar, a orar, sea la actividad que sea, a Exactamente. alabar o ministrar. Y también tener en claro que quienes practican las cosas del mundo automáticamente nos convertimos en enemigos de Dios. Y está escrito, es bíblico. Justamente acerca de lo que tú nos estabas comentando, Andrés, que de igual forma ya mismo lo iré contextualizando, ya que no se trata en ir a la iglesia un domingo, golpearnos el pecho y el día siguiente Claro. practicar lo que practica este mundo, porque sabemos que este mundo es corrupto por naturaleza y es malo. Sucede, Javier Andrés, realmente en las iglesias del día de hoy, bueno, continuando con mi testimonio, es que muchas veces la gente se guía o se basa por un pragmatismo. Tú me dirás, bueno, si la persona tiene las capacidades, si la gente tiene la condición para poder generar o ejecutar, en este caso, algún instrumento o bien cantar, ¿por qué no lo puede hacer? Es sencillo, Javier Andrés. El pragmatismo netamente nos lleva a tomar decisiones basadas únicamente en la funcionalidad o en las habilidades visibles de una persona. ¿Ok? Pero ¿qué hacemos? Dejamos de lado el aspecto espiritual y la conexión genuina con Dios. Sin embargo, cuando se trata de dirigir y liderar en el altar de una iglesia, es fundamental recordar que esta labor no es simplemente un acto técnico o administrativo, sino un ministerio sagrado, Javier Andrés, que requiere una profunda comunión con el Espíritu Santo. Y Tiene que ser dedicación. constante, no puede ser como tú dices, voy un día a la iglesia, me golpeo el pecho, llega el día siguiente y netamente soy otra persona en mi casa y soy otra en la iglesia. Ahora, para explicar un poco lo que Andrés nos está comentando, eh, queremos también llevar el tema a que obviamente no lo tomes más allá de los extremos. Simplemente sabemos que somos seres humanos, por naturaleza somos pecadores, y no se trata de que seamos perfectos, porque a los ojos de Dios y realmente lo que somos seres imperfectos. Entonces,
no se trata de que tienes que ser un soldadito y listo, no. Se trata en que puedas llevar a cabo la voluntad de Dios que tiene para tu vida de una forma correcta. Obviamente tendrás errores, obviamente te equivocarás, pero de los errores aprenderás. Entonces, ¿dónde está el problema? En que si nos caemos una vez y aprendemos ese error, no nos podemos caer una segunda vez por voluntad propia, porque ahí ya estaríamos pecando. Entonces, esa es la diferencia. Nos podemos equivocar, sí, somos seres humanos y siempre nos equivocaremos, hoy, mañana y siempre, pero no volver a cometer un error que tal vez nos llevó a una situación complicada y que aprendimos, no volverlo a cometer, porque al fin de cuentas eso nos va a llevar a perder nuestra alma, imagínate. Entonces, es lo que se quiere evitar realmente. Claro, así es. Igual uno tiene que tener en consideración, Javier Andrés, que dice en la palabra que un hombre justo cae 7 veces y ¿Sí vuelve es? a levantarse. Amén. Eso quiere Buenísima decir palabra. que nosotros tenemos un constante caminar en el Señor. Así es. No es que de un día para el otro vamos a tener, digamos, esa santificación o vamos ya a tener controladas todas esas facetas de nuestras vidas donde tal vez todavía tenemos falencias. No, muy por el contrario. Pero yo sí quiero dejar en claro, Javier Andrés, de que para estas situaciones hay que dejar de lado el pragmatismo, ¿ya? Y priorizar la búsqueda, la comunión que tiene la persona con el Espíritu Santo, Amén. porque dice la palabra, y por sus frutos Seréis los conocidos. conoceréis. Amén. Eso quiere decir que tal vez ahorita en este momento estemos hablando con otra persona y tú lo veas súper alegre, Ujú. súper tranquilo, pero tal vez en su casa realmente es una persona completamente distinta, Exacto. que tú te quedes hasta sorprendido y hasta te podrías decir, no, él no es la persona que yo conozco, o al menos la persona que yo estuve entablando una conversación. Pero en estas circunstancias, uno tiene que tener en cuenta que más allá de la habilidad que tenga una persona o de la aptitud de poder realizar un trabajo de la manera correcta, tiene que priorizar la búsqueda y la dependencia de Dios. Tenemos que ser cristocéntricos. O sea, y también por un tema de cuidar nuestro propio testimonio. Porque creo que a nadie le gusta de que nosotros juremos ser una cosa, pero realmente somos todo lo contrario a lo que aparentamos ser, sea en redes sociales, sea en una reunión con amigos. Entonces, más bien míralo como una situación de que cuidas tu propio testimonio. Claro, igual tú tienes que tener en cuenta que el libro de Juan, capítulo 4 del 23 al 24 dice, mas la hora viene y ahora es, Amén. cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, Amén. porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y sí, totalmente, hermano, totalmente. ¿Tú alguna vez te has sentido como un fuego extraño? ¿Alguna vez? Justamente lo que yo te comentaba. Cuando a mí me propusieron el servicio al Señor, yo estaba consciente en mi corazón de que mi vida no era la correcta para yo Ujú. poder estar parado ahí enfrente, siendo consciente de que cuando uno está parado en un altar, está ministrando, sea el ministerio que el Señor te haya dado, sea el ministerio de la predicación, sea el ministerio de la alabanza, sea el ministerio de la danza, pero tú tienes que tener reverencia y tener una vida correcta ante los ojos de Dios. Entonces, mira, Andrés, créeme que cuando a mí me dijeron hazlo, yo lo hice, porque yo dije, bueno, no voy a negar el servicio al Señor, Ok. pero yo estaba consciente de que lo hacía estando equivocado. Entonces, cuando yo empezaba a cantar, yo me daba cuenta que no fluía realmente en el espíritu. Yo No, claro. sentía una incomodidad en mi ser, en mi alma, pero conforme, bueno, pude conocer un poco más de la palabra y del Señor, yo me di cuenta de que en realidad ese sentimiento o ese pensar que tú tienes en ese momento es por esto, por no leer la palabra y por no llenarse del Espíritu Santo de Dios. Así es. Porque como decíamos en el primer episodio, el Señor es el único que puede transformar una vida en cuerpo, alma y espíritu, pero hay que Amén. dar ese paso
donde tenemos que reconocer los pecados delante de su presencia para que Él pueda hacer un trabajo. A ver, Andrés. Sí, total. Yo también me sentí en un momento fue extraño, definitivamente. O sea, me he congregado a la iglesia los domingos, pero con mi mirada, oídos y corazón puesto en otras cosas, en otras prioridades que no son Jesús, que es lo que debería ser lo principal en nuestras vidas. Ahora, ¿qué podemos hacer para evitar entrar en este punto medio? Yo le llamo punto medio, ñaño, porque como está escrito también en Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, serás escupido del reino de los cielos. ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar caer en este punto, o sea, en esta posición? Lo primero que debemos hacer es tener un corazón humilde. Un corazón humilde porque de esa forma sabré y aceptaré que sin Jesús soy nada. No, no soy nada. Ya, reconoceremos nuestros corazones y en función del conocimiento de la palabra desarrollaremos una verdadera obediencia en Jesús. Es básicamente lo que todos deberíamos anhelar estando en los caminos del Señor. Ahora, el 90% de mis amistades se basa en, pero ¿por qué no haces esto? ¿Pero por qué no haces aquello? ¿Pero por qué no vas acá? ¿Por qué no vienes acá? Ya, bueno, realmente estoy acostumbrado, la verdad, pero hay una palabra que a mí en lo personal es como que me hace abrir los ojos, siempre, 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 porque hay cosas que en mi entendimiento humano, yo digo, pero si no pasa nada, no, no tiene nada de Claro, malo, es la típica, ¿no? nos ha pasado a No todos. pasa nada, no tiene nada de malo, es algo normalito, o sea, todo el mundo lo hace, la típica. Entonces, pero aquí hay una palabra que el Señor nos envía para ese tipo de momentos, que es el 1 Corintios 10:23. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. He aquí la primera parte. No todo me edifica. Yo tengo libre albedrío para hacer absolutamente lo que me plazca en mi vida. Hoy, ya mismo, mañana, pasado, puedo hacer absolutamente lo que me plazca, lo que me dé la gana, pero no todo me edifica. O sea, no todo me beneficia. Ahora, aún siendo cristiano tendrás la libertad de hacer todo lo que tú creas conveniente, pero tienes que saber, tienes que concientizar de que toda siembra siempre traerá consigo su cosecha. Amén. Si haces una mala siembra, cosecharás un mal fruto. Si tienes una buena siembra, cosecharás un buen fruto. Ahora, no te digo con esto de que yo en lo personal asisto a festividades, he ido a reuniones de amigos o a las fiestas que ellos han hecho, em, a reuniones que ellos han organizado. Tampoco es que soy una persona aburrísima, no. No, está bien, es normal. Ahora, cuando recibas dentro de esos contextos una propuesta, una mano estirada, acuérdate del versículo que te acabo de dar. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Tú me conoces, Andrés. He asistido a ese tipo de lugares, he sido parte de reuniones entre amigos de trabajo, universidad, pero siempre fiel a mis convicciones. ¿Sabes por qué? Porque llega un punto en tu vida que lo habitual o lo común no llenará un corazón que fue diseñado para el cielo. Entonces, cuando te des cuenta y verdaderamente aceptes el valor que tiene en Jesús, sabrás que lo cotidiano, que lo habitual, simplemente no es para ti, porque naciste para cosas mayores, nacimos para cosas mayores. Entonces no podemos jugar con lo bueno y con lo malo al mismo tiempo. El Señor no es un juego tampoco. Justamente un ejemplo que, que me acordaba es el gimnasio. Si yo tengo como prioridad bajar de peso por temas de salud, por temas de que deseo verme mejor, eh, ok, me inscribo en un gimnasio, pago la mensualidad, voy todos los días al gimnasio, me mato haciendo ejercicios, perfecto, mantienes tu disciplina en el gimnasio.
Pero así como mantienes tu disciplina en el gimnasio, no puedes botar esa disciplina alimentándote de la peor manera que puedas hacer. Porque conforme al ejercicio que tú vas a llevar en el gimnasio, tienes que llevar una rutina alimenticia también. Entonces, pasemos al contexto espiritual. Si yo voy a la iglesia, si yo practico los mandamientos de Dios, ¿de qué sirve ir todos los domingos a la iglesia? ¿De qué me sirve servir en la iglesia? ¿De qué me sirve congregarme en la iglesia si el resto de días, de lunes a viernes, voy a practicar lo que este mundo dictamina? Entonces, es a ese más o menos ese contexto que queremos llevarte. Amén. A ver, Andrés, no sé si te ha pasado realmente Ok. de que cuando tú ya estás buscando más del Señor y humanamente fallamos, pecamos, ¿no sientes tal vez como un cargo de conciencia, como que te sientes sucio, como que lo que has hecho no ha sido correcto Sí, y te da vergüenza inclusive como que ir a la iglesia. ir a la Sí, iglesia, orarle al Señor y decirle, Señor, es que qué vergüenza decir que otra vez te fallé cuando juré y prometí que ya no lo iba a hacer? ¿No te ha pasado que has tenido ese sentimiento? sí, total, total. Me ha pasado. Una frase que decía Charles Spurgeon que dice, si Satanás engañó a un tercio de los ángeles, imagina lo que es capaz de hacer con una generación que no lee la Biblia. ¿Qué dice el libro de Salmos? A ver, Andrés, capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. No dejes que te la cuenten. Tomemos la Biblia y vivamos la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Bueno, y quería agradecerte una vez más por ser parte del podcast. Quiero que sepas una vez más que este espacio es para ti. No te olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y bueno, nada, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer tu rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y que guarde tu entrada y tu salida. Nos despedimos sabiendo que esta palabra ha sido sembrada y caerá en tierra fértil como lo es tu corazón. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Chao.